Bueno, vamos a continuar con la parte de patofisiología de la hiperplasia prostática benigna. Bueno, con los cambios que se van a dar histopatológicos en la hiperplasia prostática se va a incrementar la resistencia uretral y esto a su vez va a ocasionar cambios compensatorios en la vejiga que van a estar ocasionados para mantener el flujo de la orina. Los cambios inducidos por la obstrucción en el detrusor van a llevar alteraciones en la frecuencia, urgencia y nicturia, que como habíamos mencionado, pues son los síntomas más molestos para el paciente. Dentro de la patología, la hiperplasia prostática benigna se va a desarrollar en la zona de transición, sobre todo en la periuretral, sobre todo en las etapas de inicio. Al principio, los nódulos de hiperplasia prostática benigna van a estar en la zona de transición que está adyacente al esfínter y ya después se va a ir generalizando hacia toda la zona de transición. Se va a ver también con el mismo aumento de la edad un aumento en el volumen de la zona de transición, además de la aparición de estos nódulos. Entonces esto también va a contribuir al aumento de volumen de la glándula prostática. Es importante conocer que dentro de la próstata en el humano, así como en la de los perros, hay una presencia de una cápsula, entonces por eso que es las únicas dos especies que van a presentar un cuadro clínico similar, bueno, el del perro asumido, ¿verdad? Asumido, porque pues el perro no te puede decir nada. De cambios en la dinámica miccional conforme se da este proceso de envejecimiento, y es porque la cápsula pues contribuye a este aumento en la presión uretral al haber un incremento del volumen de la próstata contenido dentro de esta cápsula. Bueno, también es importante que tengamos en mente que el tamaño de la próstata no se va a correlacionar tanto con el grado de obstrucción ni con la intensidad de la sintomatología que refiere el paciente. Entonces podemos tener un paciente que tenga una próstata de 100 o más cc's y tenga un IPCS, un cuadro de sintomatología mucho más leve que un paciente que tenga una próstata, no sé, de 50, 60. Entonces, nada más tener en mente que no necesariamente a mayor volumen va a haber mayor sintomatología en el paciente. Y bueno, nada más, la parte de la sintomatología pues va a estar dada por la resistencia uretral, la cápsula prostática, como les decía, va a contener este aumento de volumen, y estas dos cosas van a ser los principales factores en la producción de síntomas del paciente. Bueno, dentro de las características histológicas o los cambios histológicos que vamos a ver en la hiperplasia prostática benigna, en un inicio, como les decía, vamos a ver nódulos exclusivamente de células estromales en la región periuretral. Posteriormente ya va a haber esta aparición de estos mismos nódulos en la zona de transición y va a haber ya tejido glandular dentro de este aumento de volumen dentro de la próstata. Bueno, además de las células estromales y de las células epiteliales, también tenemos células de músculo liso dentro de la misma próstata. Se ha visto que representa un volumen también considerable dentro de la próstata que está hiperplásica, es decir, también es un componente de este aumento de volumen. Y si hay una estimulación adrenérgica va a resultar en un incremento de la resistencia uretral porque se va a estimular la contracción de estas células de músculo liso. Entonces esto también es un factor que va a contribuir al cuadro clínico que va a presentar el paciente. Entonces, como forma de tratamiento se ha visto que el bloqueo de los receptores de alfa adrenérgicos va a disminuir esta respuesta y por lo tanto el paciente se va a reflejar en una mejoría clínica del paciente, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más de cómo funcionan, etcétera, en cuanto a los medicamentos. Y bueno, el tipo de receptor que va a estar en mayor abundancia dentro de la próstata va a ser el alfa-1A. Ahorita vamos a ver que hay diferentes tipos de bloqueadores alfa-adrenérgicos que tienen
unos son más selectivos que otros tienen más duración o una vida media más larga, etcétera. En esas dos cosas se van a dividir, ¿no? Bueno, en cuanto a la respuesta vesical ante estos cambios dentro de la próstata, bueno, estos van a ser para adaptarse ante una obstrucción de salida, que es el bladder outlet obstruction, y 1/3 de los pacientes sometidos a resecciones transuretrales prostáticas van a continuar con sintomatología posterior a la cirugía. Esto es porque estos pacientes o tienen una patología alterna o concomitante, perdón, o estos cambios que se produjeron dentro de la vejiga ya no van a tener una regresión y va a permanecer la sintomatología en el paciente a pesar de que ya resolvimos esa obstrucción. Los principales cambios que vamos a ver en la vejiga están divididos en dos tipos. Uno va a ser la inestabilidad del detrusor, que va a ser una disminución en la complianza asociado a un aumento en la frecuencia y urgencia en el paciente, y una contractilidad del detrusor incrementada. Entonces esto va a resultar en un deterioro en la fuerza del chorro, en el inicio, en la intermitencia y en la cantidad de orina residual que quede. Entonces el músculo detrusor se va a contraer con una mayor frecuencia, o sea, va a haber cierta irritabilidad, pero va a ser con una menor fuerza. Bueno, vamos a continuar. Por esta obstrucción constante que hay al flujo o a la salida urinaria, pues estos cambios vesicales dados por este aumento van a producir a su vez un aumento en el colágeno o en la cantidad de colágeno dentro del músculo detrusor. Entonces esto va a propiciar que la vejiga, un aumento del colágeno más el aumento constante en la presión intravesical, va a producir esta trabeculación que vemos en las vejigas que están sometidas a este aumento de presión, ¿no? al flujo de salida. El aumento en orina residual va a ser consecuencia de este incremento en el colágeno del detrusor y no de una disfunción en el músculo, es decir, la célula del músculo liso va a seguir funcionando, solamente que la cantidad de células, la proporción de células colágeno se va a desbalancear, entonces esta contracción ya no va a ser tan efectiva como lo era cuando no está la presencia de este colágeno aumentado, ¿no? Los primeros cambios que se van a ver ante este aumento de la presión a la salida urinaria, pues va a ser la hipertrofia de las células musculares, que es una respuesta a este incremento de presión intravesical para poder mantener el flujo. Y ya posteriormente va a aparecer estos cambios que mencionamos del incremento en el colágeno dentro del músculo detrusor. Bueno, vamos a ver de la epidemiología de la hiperplasia prostática benigna. Usualmente, sino en hombres menores de 30 años va a haber una muy escasa presencia de hiperplasia prostática benigna. Entonces incluso en el libro lo maneja como que considerar que no hay hiperplasia prostática benigna en menores de 30 años, aunque hay un porcentaje muy disminuido que sí pudiera presentar, que es en el menos del 8%, pero pues se puede presentar. Dentro de los hombres de 50 a 60 años se considera que el 40 al 50% tiene ya cambios histológicos de hiperplasia prostática benigna, no necesariamente sintomatología. Y dentro de los hombres mayores de 80 años, el 88% va a presentar cambios histológicos de hiperplasia prostática benigna. Ya la presencia de un cuadro clínico per se, que son los síntomas obstructivos urinarios bajos, en la quinta década va a ser el 26%, en la sexta década 33%, séptima década 41% y octava década el 46%. Entonces ahí hay una diferencia considerable. Si lo comparamos, por ejemplo, mayores de 80 años, un 88% va a tener los cambios histológicos, pero solamente el 46% va a presentar sintomatología. Entonces no necesariamente la presencia de cambios histológicos de hiperplasia prostática benigna se va a interpretar como cuadro clínico.
Aquí nada más es una curva de diferentes estudios que se han hecho a lo largo del tiempo en cuanto a la prevalencia de esta enfermedad. Entonces los cuadros son bastante similares, las gráficas son bastante similares en cuanto a estos cambios. Este es de cambios histológicos de hiperplasia prostática benigna, no de cuadro sintomatológico. Bueno, dentro de los factores de riesgo, los que mencionaba ahí en el Campbell, la raza, se ha visto que el cuadro de síntomas de moderado a severo va a ser más común en gente de raza afroamericana. O sea, no hay una diferencia en cuanto a la incidencia, pero sí en cuanto a la intensidad del cuadro clínico. Se ha visto que un mayor porcentaje puede presentar sintomatología más severa que en las personas caucásicas. No mencionaba nada de las personas latinas, pero las caucásicas, comparaba caucásico con afroamericano. Y se ha visto que estos cambios o lo relacionan más a diferencias socioeconómicas, es decir, cuando incluyen ese factor en su estudio estadístico, se vio que era más por estas diferencias socioeconómicas entre los dos grupos que más en cuanto a algo genético, ¿no? Se ha visto que también los cuadros de prostatitis previo se ha asociado a un mayor riesgo de padecer hiperplasia prostática benigna posterior, y en pacientes que realizan ejercicio hay un efecto protector en los que tienen menos riesgo de padecer hiperplasia prostática benigna posterior. Este cuadro nada más para poder más o menos identificar, aunque ninguno está establecido muy bien, o sea, lo mencionaba, pero no lo, ¿cómo se dice? No lo afirmaba así tajantemente, pero hay factores protectores dentro de lo que presentaba el libro. Era el consumo de alcohol, que era un factor protector, el ejercicio, y en cuanto a los factores que eran incrementores que incrementaban más el riesgo de padecerlo, venían el cuadro de síndrome metabólico. Esto se cree que es porque los pacientes que tienen síndrome metabólico están en un estado constante inflamatorio y de productor de citocinas inflamatorias. Entonces, como habíamos visto previamente, esto era también un factor precipitante de estos cambios dentro de la próstata, ¿no? Yo creo que ese es a mí el que más me llamó la atención, la relación del síndrome metabólico con cambios de hiperplasia prostática, que se vio que había una fuerte relación ahí. Bueno, dentro de las complicaciones que produce la hiperplasia prostática benigna, bueno, los litos vesicales van a ser 8 veces más comunes en pacientes con hiperplasia prostática benigna, un 3.4% contra un 0.4%, y se ha visto que no hay un incremento en la incidencia de litiasis ureteral o renal. Los cambios vesicales que ya habíamos visto, que son el desarrollo de trabéculas y divertículos y falla del detrusor por este incremento del colágeno. Y las infecciones urinarias, que es una de las indicaciones quirúrgicas, las infecciones urinarias de repetición, en un 12% de los pacientes con hiperplasia prostática benigna, y su incidencia va a ser el 5.2. ¿Sí me expliqué ahí en esa frase? O sea, que es el de los pacientes que se van a ir a resección transuretral, el 12% es por esto. O sea, esa es la indicación. Y del total de los pacientes con hiperplasia prostática benigna, el 5.2% va a presentar infecciones de vías urinarias de repetición. Bueno, otra de las complicaciones que puede haber secundario a la hiperplasia prostática benigna va a ser la falla renal. Tiene una incidencia de un 13.6% en los pacientes que están programados para resección transuretral, que también es una indicación para manejo quirúrgico, que el paciente presente una falla renal. 7.6% va a presentar hidronefrosis, y un tercio de estos, de los que ya tienen hidronefrosis, van a tener falla renal. Otra complicación es la hematuria. Se puede presentar tanto hematuria macroscópica como microscópica, y pues la macroscópica puede ocasionar formación de coágulos. Estos pacientes se cree que es porque tienen una próstata hipervascularizada, y entonces son propensos a que haya un sangrado dentro del tejido prostático y produzcan esta hematuria.
y se va a ver en el 2.5 de los pacientes con hiperplasia prostática. La retención aguda de orina va a ser una indicación quirúrgica en el 25 a 30% de los pacientes programados para resección transuretral de próstata. 15% de los pacientes que ya tuvieron un episodio van a tener un segundo episodio a pesar de tratamiento médico, y 75% de estos pacientes a final de cuentas van a requerir de cirugía. No me acuerdo de qué era esta gráfica.